Ya. Bueno, ahora sí que empezó la grabación. Vamos a comenzar con sus aportaciones a la clase. Gaby. Ya, profe. Eh, ya. Yo estaba analizando el curso de MHGAC en situación de COVID que usted nos mandó a realizar y hablaba sobre la cuestión del estigma. Me salió mala conexión. Sí te Hola, escuchamos. ¿sí me escuchan? Ya. Uh-huh. Eh, Hablaba sobre el estigma y la discriminación y ponía un ejemplo, por ejemplo, cuando estamos en el centro de salud y llega una persona que supongamos vive ahí en una comunidad y le llaman el loco, ahí ponía, le llamaban el loco porque él en realidad tenía problemas mentales, incluso hasta el mismo personal de salud se llegaba a burlar y a discriminar un poco a esta persona, pero en realidad no le habían dado la atención necesaria, pero dice que después de aplicar esta guía de socializarla con este personal, ellos pusieron en práctica las recomendaciones, entablaron una comunicación adecuada con esta persona y lograron que se recuperara poco a poco. Lo que él tenía era no me acuerdo, problemas de psicosis, que era uno de las patologías que trata esta guía. Decía que era muy importante también tener una comunicación y también promover la autonomía en el momento de que se estaba comunicando con estas personas que sufrían algún trastorno de MNS, que eran mentales, neurológicos y por el consumo de sustancias. Se decía que no había que discriminarlos, tampoco no utilizar palabras que ellos no entendieran y siempre obtener el consentimiento para poder realizar alguna actividad. Eh, Explicarle la información necesaria y además también siempre decirle que todo lo que se hable está en un aspecto de confidencialidad. También mencionaba que debíamos de utilizar lo que eran tanto preguntas abiertas como cerradas para lograr así llegar a una comunicación más eficaz. También también este programa de MHGAC trata sobre algunas patologías como por ejemplo el estrés agudo, el duelo por el uso nocivo de sustancias, la depresión, el suicidio, la psicosis que mencionaban, que ahí entendí más sobre esta, que es una enfermedad donde la persona va a tener como pensamientos de que otras personas están hablando mal de ellos, los están queriendo matar, por así decir. Y también el trastorno de estrés postraumático, que era después de haber sufrido como por ejemplo una situación catastrófica, como por ejemplo el terremoto, eh, pero que pasa ese tiempo que prácticamente está en el que todas las personas asimilan, pero estas personas siguen con estas crisis por mucho tiempo y es considerado estrés postraumático. También se hablaba sobre las crisis de epilepsia y recuerdo que ponían el ejemplo de una madre que a ella incluso la propia familia tornaba a discriminarla, diciéndole que ella nunca se iba a casar porque siempre iba, por la situación que tenía de estas crisis epilépticas, eh, que ella no se iba a casar nunca, no iba a progresar en la vida. Ya, este tipo de comentarios negativos también le afectaban a esta chica, pero con el tiempo ella fue creciendo y ella incluso logró formar un hogar y ella con el tratamiento adecuado pudo, porque tuvo dos hijas, ese era un punto que mencionaba, ella ya educó a sus hijas para que entendieran su enfermedad y decía que ella le daba mucho gusto que las hijas conversaran con sus compañeritos sobre lo que era esta epilepsia, que no era una enfermedad que se pasaba, porque ella mencionaba que en las escuelas los compañeros no querían andar con ellas porque se pasaba. Está también el aspecto de educar a la población para que no piensen que estas enfermedades mentales son como
dañinas, o sea, quitar estos estereotipos que siempre nos están como que retrasando, se podría decir. Como lo mencionaba en la clase pasada que fue ayer los, En sobre la los otra mitos. materia. Ajá, en la otra materia, pero también tiene como correlación con esto. Y eso. Muy bien, Gabriela, póngase su nota, ya sabe 10. Necesito que por favor los que participen ya no participen en las siguientes clases porque hay que darle oportunidad a los otros. Entonces, y los otros que participen porque los vi muy mudos cuando les pregunté. Acotando un poco lo que tú dices, cuando veamos la guía de salud mental comunitaria, que la vamos a trabajar, vamos a observar cómo se dividen estos estigmas, ¿no? Y cómo dentro de la comunidad afectan. Vamos a poner ejemplos específicos para que ustedes puedan de manera sencilla entender, ¿no es cierto? Tenemos que ahondar un poquito en eso y como casi no tenemos notas, quizá vayamos a hacer un poco trabajar a través del Google Ensayo, que trabajar esta guía, ¿no? Porque sí es importante que las desmenucen todas, que se la lean, más que todo porque hay actividades prácticas. En la guía de atención comunitaria existen actividades prácticas donde ustedes van a tener recursos para poder realizar trabajos, qué sé yo, dinámicos. Por ejemplo, les explican cómo realizar un juego de roles con los niños, con los jóvenes, cómo realizar un crucigramas de salud mental, cómo hacer una feria, ¿no? Cómo generar estos aspectos que pueden ayudar positivamente a que ustedes hagan promoción y prevención de la salud mental a nivel comunitario, ¿no? Hay estrategias, o sea, sí es interesante que ustedes se dediquen el tiempo de compartir y leer la guía completamente. La guía MHGAP es larga y es específica, esa sí tenemos que desmenuzarla poco a poco en casi todo, en la mitad de toda la materia, ¿no es cierto? Vamos a utilizar este ciclo y el siguiente ciclo para seguir viendo el MHGAP, porque también responde a los protocolos que se utilizan dentro de la salud mental aquí en el Ecuador. Es una base general para aterrizar un poquito a todas estas guías que también existen dentro del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Entonces, gracias por la acotación. Eso era lo que yo le preguntaba a la compañera, porque la guía también aborda esa temática que nos compartes, Gabriela. Así que, dígame. ¿Hay tiempo para realizar todos los cursos que usted nos indicó? ¿Cuánto tiempo tenemos? Porque la verdad son muy interesantes y a mí se me pone como que vamos a tener poco tiempo. No, todos lo vamos a dividir esos cursos para las dos materias. Sí, o sea, no va a ser solamente en esta, vamos a dividir la mitad de los cursos de notas para esta materia y la mitad de los otros cursos para... Y hay unos que no tienen certificado, entonces esos de allí no los vamos a contemplar, ¿sí? Voy a revisar nuevamente ese grupo de cursos y vamos a trabajar. Cuando yo los ponga en la plataforma, ahí ya tendrán ustedes que subir y les daré el tiempo. Pero si los van avanzando es mejor, porque así no se les acumula. Sí, porque se demora un poco, me demoré bastante con el primero. Fue muy largo. ¿Cuál? ¿El del COVID? Es que yo creo que iba realizando todas las actividades así, que creo que mucho tiempo, porque es muy interesante, la verdad. ¿Lo hiciste y ya lo terminaste? Bueno, ese sí es el único que he terminado. Perdón, estoy por el audio. ¿Y cuántos días te demoraste? Un día. Un día casi entero, sí. Terminé a las 3 de la tarde, pero ya había empezado antes. Sí, más o menos esos cursos están diseñados para hacerlos en una semana. Por eso es que no es que si lo hiciste en un día es porque lo hiciste seguido, pero lo puedes hacer 2 horas cada día y lo terminas en una semana. Quedaste de madrugada, profesor. ¿Cómo? Me quedaba hasta de madrugada haciendo. Porque se emocionó, capaz con el O sea, curso. sí, cuando usted iba Sí, bien subiendo interesante y dinámico también. como iba interesante, como dice mi compañera, entonces ni a la hora nos dábamos cuenta, ¿ves? Me costaba 3 de la mañana. Yo les recomiendo, yo les recomiendo que lo hagan, por ejemplo, los viernes que tienen conmigo. Entonces, en ese momento ocupen esas horitas que es de la materia y no se afanen, que si lo terminan, si ocupan esa hora, verán que terminan el curso que está diseñado. Hay uno que no se puede realizar, profesora, que usted dijo que hagamos el primero. O sea, solo salen los vistos marcándolos hasta el último módulo, pero no se puede ingresar.
Quizá ya lo cerraron, porque sí se podía hasta hace un tiempo atrás, un mes máximo, sí se podía ingresar. Quizá era temporal, ¿no? Hay cursos que son así, que se abren y se cierran. A ver, pero bueno, siguiendo con la Esos dinámica de tenían la fecha clase. de matriculación tenían esos cursos. Es por eso. Entonces la fecha de matriculación ya expiró. Siguiendo con la dinámica del curso, quiero escuchar a Dayana, que también va a aportar a la clase, también a Mieles Macías Lisbeth y Lisi, que tiene alzada la mano. Empezamos con Lisbeth. Ya, profe. Bueno, aportando lo que sí me escucha. Sí. Ya, aportando lo que es mi compañera justamente del curso, que es de MHGAC, de aquí se hizo que es un programa en sí para superar las brechas de salud mental. Esto la hizo la OMS, Organización Mundial de Salud, para que los, ¿cómo se dice? Como lo que estamos pasando ahora en el COVID, o muchas cosas catastróficas. Esa palabra como me cuesta ya, esa... Vamos cosas despacio, diga, catastrófica. Como Catastrófica. ya, cosas, ya. Para esa manera, tanto los médicos como enfermeros, psicólogos, hasta parteros están incluidos ahí, sepan cómo llegar, en este caso, a las personas afectadas. También se dice que proporciona lo que es una serie de herramientas para, esto hace lo que es para como que emplear capacitaciones. También leía que lo hacían con el fin de en los centros de salud o en los centros, sí, centros de salud, implementar, así sea 1 o 2 horas diarias, lo que usted decía, para que las personas se vayan a entender. Con el fin de que las personas que tienen estos problemas, en este caso ya sea problemas mentales, sería por, no problemas mentales, sino que se den por, que se me va la palabra, trastornos mentales o neurológicos, o personas que tienen cuando toman sustancias, ya sea alcohólico. Sí, yo soy así para hablar, profesor. No, entonces vamos Sí, a dejar sí, esta lección para otro momento, porque puedes, en vez de tener una buena nota, puedes tener una mala nota conmigo. Entonces voy a darte la oportunidad de que no me des lección ahorita y me la des cuando estés más segura. Sí, porque me estás diciendo cosas que no son. Por ejemplo, el MHGAP no es para eventos catastróficos. El MHGAP es una guía que se hizo para la disminución de brechas de trastornos mentales, neurológicos y también de consumo de alcohol y drogas, ¿no? Consumo de sustancias y todo lo que tenga que ver con estos pacientes prioritarios de salud no especializada. Estamos hablando que se utiliza en primer nivel de atención. No estamos estos protocolos no se utilizan por ejemplo, en hospitales psiquiátricos. Estos solamente se utilizan en atención primaria, ¿sí? Pero lo que pasa es que yo descargué la guía de MHGAC y justamente en la primera parte, que era introducción, decía eso. Y las personas que iban incluidas, y ahí ya más abajo hablaba sobre el estrés agudo, lo que yo me compañera justamente lo que hicimos en el curso, lo que es el estrés agudo, lo que es eso por duelo, o sea, cómo llegar a la persona, lo que mi compañera decía. Pero eso ya estamos hablando, por ejemplo, de... esas son enfermedades no transmisibles, son enfermedades neurológicas, son enfermedades de trastorno mental. Cuando nosotros hablamos de eventos catastróficos, no necesariamente el sujeto debe tener una enfermedad, ¿sí? Puede llegar a tener, por ejemplo, con el tiempo desarrollar una enfermedad. Por ejemplo, todos estuvimos con ansiedad, pero no todos presentamos estrés postraumático. Acuérdense que cuando ya en la clase anterior, en la otra materia, hablábamos del estrés postraumático o ansiedad como trastorno, hablábamos que los signos y los síntomas tenían que aparecer más de 6 meses o a partir de los 6 meses, por ejemplo, que no puede dormir, con insomnio, qué sé yo, con estreñimiento, diarrea, vómito, agitación, todas estas taquicardias, ¿sí me explico? Ahogamientos. Hasta puede que tener una crisis de pánico, ¿no? Tener angustia. Allí esa persona, si mantiene esos signos y síntomas por 6 meses, ya hablamos de estrés postraumático,
¿sí? Y hay un evento, en este caso catastrófico, que hizo que este sujeto tenga estrés postraumático. Pero, por ejemplo, si vamos a pensar en el terremoto, todos tuvimos miedo y ansiedad. Todos estuvimos, qué sé yo, durmiendo en la sala juntos con la mochila de emergencia, con los zapatos de lona, asustados que iba a haber otro terremoto, pero nadie tenía estrés postraumático porque había que esperar un tiempo prudencial para hablar de una enfermedad patológica. Entonces, cuando nosotros hablamos de la guía, estamos hablando ya de enfermedades mentales. Cómo abordar en atención primaria estas enfermedades mentales. Eso es lo que hace la guía. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de una guía, que también existe esa guía y que ojalá que la podamos ver, que tengamos el tiempo de ver esos contenidos, existe una guía dentro del Ministerio de Salud Pública del Ecuador que justamente se desarrolló, que es la Guía Técnica de Salud Mental en Situaciones de Desastres y Emergencias. Así se llama. Guía Técnica de Salud Mental en Situaciones de Desastres y Emergencias. Y ahí ya nosotros podemos ver acciones que no son patológicas, que este sujeto recién ha pasado un evento catastrófico, no tiene estrés postraumático, pero qué sé yo, hace un mes que fue el terremoto, perdió a su familia. Eso se llama intervención en crisis. Ese es otro tipo de intervención. No vamos a aplicar la guía MHGAP en un evento que sí me explico, catastrófico. Estamos hablando, tenemos que tener bien en cuenta, quizá lo que decía la guía en esta primera parte que tú nos quieres comentar, es que se trabaja la ansiedad, se trabaja el estrés, se trabaja, qué sé yo, un estrés postraumático después de 6 meses porque ya se convirtió en un trastorno, ¿ya? Pero no es una guía especializada por la OMS que para trabajar, como tú decías, eventos catastróficos, ¿sí? Está clarito, en la guía nos habla que es para la disminución de brechas, ¿sí? De problemas de salud mental, por así decirlo. En general, hablando de trastornos. Sí se entendió, Dayana. Entonces, yo creo que tú tenías la idea clara, pero te pusiste nerviosa y en el momento de tener la guía al frente... ¿Cómo? No, quizás lo expliqué mal, pero sí, más o menos es lo que quise decir, porque, o sea, se daba justamente así, o sea, la introducción daba que era para una ayuda, y ahí va ya, sí iba desglosando lo que usted decía, y casi no me enfoqué, me enfoqué más en lo que decía primero, por lo que aún no llegamos a los temas de estrés agudo, de lo que es epilepsia, entonces me dediqué más en cómo qué era y para qué era. En eso me estaba enfocando, pero quizás no me supe explicar bien o no lo dije, porque lo explicaba como yo lo entendí, o sea, en tu forma de entender. Muy bien, Dayana. Pero yo valoro el esfuerzo que hayas alzado la mano y decir, bueno, ya voy a dar la lección. Chévere. Pero para no perjudicarte y ponerte un 7, un 5, yo prefiero que me dejes una lección la próxima vez, que la leas y te sientas más segura de comentarlo de la clase, ¿sí? Porque estuvo bien, pero te equivocaste en sí lo que la guía hace, ¿no? Vamos a escuchar a Yajaira. Lizzy, te escuchamos. Hola, profe. Hola. Hay un niñito llorando de fondo, no sé quién tenga el micrófono prendido. Es mi bebé. Ah. Bueno, profesora, lo que yo consulté en sí fue de lo que era la salud mental en el Ecuador, que me pareció un tema muy interesante, porque se trata de nuestro país, donde uno va a laborar. Entonces yo conseguí... Un ratito, espérame un ratito, te lo agradezco, Oh. ya continuamos.